Bien, esta es la presentación sobre el circuito estrella delta para la materia de control de motores. 2. Grupo número 3 y nuestros integrantes son Oliver Giovanni Rodríguez Martínez, Pedro David, Luis Eduardo, Yaritza Marisol, Lori Jazmín, Elizabeth Meneses y Juan Sandoval Moreno. Es la unidad 3, electrónica de potencia, impartida por el profesor Martín. En primer lugar, vamos a hablar sobre el arranque del motor. El arranque de los motores con conexión delta tiende a ser 5 o 8 veces su corriente nominal. Esto quiere decir que al arrancar tiende a tener mucha subida de corriente, lo que ocasiona caídas de tensión en la red e incluso puede dañar los cables e inclusive podría llegar a activar a un ITM. Es por esa razón que se utiliza la conexión en estrella. Tiene la particularidad que tiene una corriente de arranque muchísimo menor que la delta. Es por esa razón que se utiliza la estrella y la delta en un conjunto, de tal forma de que el motor arranca con una conexión estrella para posteriormente pasar a una conexión. Yo les voy a hablar de qué es una conexión estrella. La conexión estrella D es un esquema trifásico donde los terminales finales de las tres bobinas, que sabemos que son L1, L2 y L3, se unen en un punto neutro, el cual es N, permitiendo obtener voltajes de fase y de línea distintos y así facilitando la conexión de cargas monofásicas. Cada bobina recibe un voltaje menor que el de línea. La corriente de arranque reduce aproximadamente un tercio y el torque también se reduce a un tercio de lo nominal. Esta conexión se utiliza únicamente durante el arranque para poder disminuir el esfuerzo eléctrico y mecánico. Sabemos que las relaciones importantes de la conexión estrella es que el voltaje de línea es raíz cuadrada 3 veces mayor que el voltaje de fase y que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Dónde se usa esta conexión? Mayormente se usa en sistemas de distribución eléctrica, en transformadores trifásicos, motores trifásicos, que es arranque estrella delta, del que hablaremos, redes eléctricas domesticadas e industriales. En México, por ejemplo, muchos sistemas trabajan con 220 volts entre fase y 127 volts entre fase y neutro. Esto es muy típico de una conexión estrella con neutro accesible. Hola, yo les voy a explicar la conexión delta. Es una forma de conexión utilizada en sistemas trifásicos, principalmente en motores eléctricos y transformadores. Se llama delta porque las tres bobinas o devanados se conectan en forma de un circuito cerrado en forma de triángulo. En esta conexión, el final de una bobina se une con el inicio de la siguiente y así sucesivamente hasta cerrar la conexión. Cada punto de inicio se conecta en una de las tres líneas de alimentación conocidas como L1, L2 y L3. Una de las características principales de la conexión es que no tiene neutro, ya que las bobinas están conectadas entre sí en un circuito cerrado. Además, el voltaje de la línea es igual al voltaje de la fase, lo que significa que cada bobina recibe el mismo voltaje que la línea de alimentación. La conexión delta se utiliza principalmente en motores trifásicos porque permite obtener un mayor torque y mejor rendimiento. También es común en sistemas industriales donde se requiere mayor potencia y eficiencia. Otra ventaja importante es que el sistema puede seguir funcionando incluso si una de las fases presenta alguna falla, aunque con una menor eficiencia. Bueno, yo le voy a explicar para qué se usa o cuál es el funcionamiento del arranque estrella delta. Lo primero que se quiere, la función principal es reducir el pico de corriente al arrancar el motor. Aquí tenemos también una gráfica, por ejemplo, con las conexiones de estrella y delta, cuánta corriente consumen en el arranque. Entonces, cuando un motor eléctrico arranca directamente, puede consumir hasta 7 veces más corriente de lo normal, lo que puede causar picos en la red eléctrica y afectar a otros equipos. Entonces, lo que se quiere conseguir es disminuir el estrés mecánico en el motor al aplicar menor tensión al inicio, o sea, como aquí se muestra en la gráfica, si nosotros utilizamos una conexión en estrella,
el motor va a consumir menos corriente cuando arranque. Y conforme pasa más o menos unos segundos, unos 5 o 10 segundos, y un relé temporizador es el que hace el cambio a, a triángulo. Y bueno, ¿por qué hace este triángulo? O sea, ¿por qué hace el cambio a la conexión en triángulo? Una vez que el motor ha alcanzado una velocidad cercana a la nominal, se cambia a configuración triángulo, donde las bobinas reciben la tensión total y el motor puede trabajar con su potencia completa. O sea, básicamente el motor cuando inicia consume demasiada corriente, entonces lo que se hace es poner una conexión en estrella que reduce su consumo para evitar dañar a otros equipos. Y unos segundos después hace este cambio a conexión en triángulo pues para consumir ya la corriente que ocupa. Y es todo. A continuación vamos a aplicar lo que viene siendo el diagrama y vamos a hacer la simulación en cada simu. Por aquí tenemos lo que viene siendo nuestra línea trifásica que va a alimentar al motor. Tenemos un sistema de protección, un disyuntor para ambas líneas, un relé térmico que va a servir de protección para el motor. Primero tenemos lo que viene siendo el botón de arranque y un contactor auxiliar para mantener el enclavamiento, nuestra bobina que va a encender el contactor K1. Después de un tiempo se va a encender lo que viene siendo K3, que sería nuestro circuito en estrella, y por último nuestro circuito en triángulo. Como había explicado mi compañero, esto es para reducir los picos de voltaje a la hora de iniciar encender un motor. Iniciamos con nuestra protección de los disyuntores. De ahí tenemos el botón de arranque, empieza a trabajar nuestro motor en estrella y luego se mantiene en triángulo. Entonces, en caso de que llegue a fallar, entra lo que viene siendo el relé térmico, nos manda a apagar el motor y nos da una señal que está fallando. Entonces, de nuevo, inicia en estrella, se pasa a triángulo y finalmente se queda trabajando normalmente por enclavamiento y lo que viene siendo K2 o nuestra conexión en triángulo se mantiene. Buenas tardes. Me tocó lo que serían las ventajas y desventajas del circuito estrella delta. Bueno, la primera ventaja sería la reducción de corriente al arranque. Esto disminuye aproximadamente a un tercio la corriente inicial, evitando sobrecargas en la red eléctrica. Otra de las ventajas sería menor caída de tensión. Esto protege otros equipos conectados en la misma línea. Tenemos una tercera que sería el sistema económico. Es más barato que otros métodos de arranque, como el arranque suave o el variador de frecuencia. Eso también que te da la vida útil de que es mejor. Y una cuarta sería menor esfuerzo mecánico inicial. eh, bueno, al inicio reduce los golpes mecánicos al momento del arranque. Entonces, ya en las desventajas tenemos lo que sería menor torque de arranque. El par también se reduce aproximadamente un tercio, por lo que no es adecuado para cargas pesadas al inicio. La segunda sería pequeños golpes de transición. Puede reducirse a puede producir una perturbación cuando cambia de estrella a delta. Una tercera sería no es apto para todos los motores. El motor debe estar diseñado para funcionar en las conexiones delta a la tensión de línea. Una cuarta sería mayor cableado y control. Requiere 3 contactores y un temporizador, lo que hace que el circuito sea más complejo. Y eso sería todo de mi parte. Ahora voy a hablar sobre las principales aplicaciones del arranque de estrella delta. Una de las más comunes
como se puede observar en la diapositiva, son las bombas centrífugas. No. Ahora voy a hablar sobre las aplicaciones de la arranque estrella delta. Una de las más comunes, pues como se puede observar en las diapositivas, son las bombas centrífugas, ya que arrancan casi sin carga. Pues el torque de este arranque es necesario que al inicio sea bajo y la carga va aumentando conforme suba la velocidad del arranque. Por eso es una de las más utilizadas en la industria. También se puede observar que están los compresores con sistema de descarga. Cuando el compresor arranca sin presión, el torque inicial es el requerido es bajo. Y el método estrella delta es suficiente. Pues, sin embargo, si el compresor arranca con presión, este método no es recomendable. También otra aplicación importante son los sistemas HVAC industriales, especialmente cuando pues se utilizan lo que son motores medianos o grandes. En estos casos es necesario reducir lo que es la corriente del arranque y cómo la carga es progresiva. Este método funciona adecuadamente. Por último tenemos lo que son los ventiladores industriales. Porque pues al inicio de la resistencia el aire es muy bajo, no se necesita mucha fuerza y pues para empezar a girar y el esfuerzo aumenta gradualmente durante el arranque. Ahora, pues por último voy a dar como una pequeña conclusión. Pues el arranque estrella delta es una solución clásica y eficiente para reducir lo que es la corriente del arranque en lo que son motores trifásicos de media y alta potencia. Su funcionamiento se basa lo que es un principio eléctrico sencillo, que es disminuir el voltaje aplicado al motor durante el arranque para limitar la corriente y el esfuerzo mecánico. Posteriormente, el sistema cambia a conexión delta para que el motor opere con su potencia y torque nominal, aunque presenta lo que son algunas limitaciones, como lo que puede ser un bajo torque inicial y una transición que no es completamente suave. Sigue siendo ampliamente utilizado, especialmente pues en las aplicaciones donde la carga de arranque es ligera y se busca lo que es una alternativa económica frente a sistemas electrónicos más avanzados. Pues en resumen, es como un método práctico, eficiente y es muy utilizado en lo que es la industria. Eso sería todo de nuestra parte.